Hermanos, ¿cómo están? Mucho gusto saludarles una vez más. Les bendice y les saluda a su hermano en Cristo, Roberto Rodarte. Bien, estamos aquí para continuar con el análisis de los pasajes de la carta a los Hebreos. Este análisis que hemos estado realizando, hermanos, desde los primeros capítulos para sustentar la seguridad de la salvación, que la salvación no se puede perder. Hemos analizado aquellos pasajes que utilizan algunos hermanos para decir que la salvación sí se puede perder. Hemos visto en su contexto que el autor no está para nada pretendiendo decir aquello que los hermanos postulan. Al contrario, el autor lo que quiere es darnos es una fuerte confianza y seguridad de nuestra salvación, y esto lo podemos ver más específicamente en el capítulo número 6. También en el capítulo 2 hemos visto que sí se habla acerca de una advertencia, pero la advertencia no es para nada el infierno, no es para nada la condenación. Entonces aquí en el capítulo 10, hermanos, que es el que vamos a analizar el día de hoy, también hay una fuerte advertencia para aquellos hermanos que no se conduzcan como Dios pretende que lo hagan o que lo hagamos nosotros. Sí hay una advertencia, pero también de nuevo no puede ser el infierno. ¿Por qué, hermanos? De nuevo, como les mencioné la vez anterior, hay algo muy importante, hermanos, que nosotros tenemos que saber, que es el principio de no contradicción. Dios no miente y por supuesto que Dios no se contradice. Si Dios ya dijo algo en su palabra, hermanos, no puede ser que en otra parte de la palabra me esté diciendo todo lo contrario. Si Dios ya me dijo que mi salvación es segura, si Dios ya me dijo que Jesucristo intercede por nosotros perpetuamente, nos salva perpetuamente, intercede día tras día, todo el tiempo por nosotros, entonces, ¿cómo va a ser que en otra parte de la carta o de la Biblia me esté diciendo que sí hay una posibilidad de perder la salvación o de ser lanzados al infierno, cuando nosotros ya hemos depositado nuestra fe en Jesucristo y hemos sido santificados en el sacrificio de Jesús? Esto, hermanos, es clave para no entrar hacer entrar a la Biblia en contradicción. Y lamentablemente es algo que yo he visto, hermanos, principalmente de aquellos hermanos que defienden la pérdida de la salvación, principalmente en aquellos hermanos que dicen que que la salvación es solo por la fe, sin obras, y después están predicando acerca de cómo pueden ser o permanecer justificados o en salvación por las obras. Esto es contradictorio, hermanos, y en la Biblia no encontramos eso. Dios no se contradice. Entonces, esto es importante, hermanos, ¿por qué? Porque es lo que vamos a ver el día de hoy aquí en la carta a los Hebreos, en el capítulo 10. Entonces, vamos a estar analizando, hermanos, el capítulo 10 y vamos por favor de una vez, porque de por sí el video va a ser un poquito largo, hermanos, pero créanmelo que va a valer mucho la pena que usted se quede para poder entender este pasaje, para que usted pueda recibir la seguridad, la confianza que usted necesita y que Dios quiere darnos a todos sus hijos. Dios no nos quiere temerosos, Dios no nos quiere desconfiados de nuestra salvación. Dios nos quiere seguros en Él, en sus promesas. Dios no nos quiere tambaleantes, y precisamente es algo que vamos a ver aquí. Entonces, hermanos, para entender este capítulo, no solamente tenemos que leer el capítulo 10, lo siento, hermanos, como se los he mencionado antes, tenemos que leer toda la carta. Tenemos que haber leído ya toda la carta, y por lo menos en esta ocasión vamos a estar analizando el capítulo 10, el 11 y el 12. No lo vamos a leer todo de corrido porque sería muy extenso, pero vamos a estar viendo partes claves de estos capítulos, los cuales me van a ayudar a entender, hermanos, qué es lo que realmente el autor quiso decir con esta exhortación que encontramos en el capítulo 10. Entonces vamos allá, hermanos, al capítulo. El versículo en cuestión, el que se utiliza, es el versículo número 26. Dice la palabra de Dios: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Aquí la frase más controversial, hermanas o hermanos, o la que parece ser un poquito más fuerte, es esto de una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Entonces aquí se asimila, hermanos, de que se está refiriendo al infierno, de que algún hermano que peque voluntariamente, pues inevitablemente va a caer en el infierno. Entonces es una lectura bastante ligera, descontextualizada, y obviamente ignora lo que el autor ha hablado en toda la carta.
¿Qué es lo que el autor habla en toda la carta? Como ya lo vimos en el capítulo 2, que no deben de poner su confianza en los ángeles. En el capítulo 4, que deben dejar eso ya de la ley, lo que dio Moisés. Y en los capítulos siguientes, 7, 8 y 9 y 10, está hablando acerca de los sacrificios de animales y el sacerdocio levítico. Y cómo es que todo eso ya no opera en el nuevo pacto. Esas cosas ya no sirven para nada. Y aún en el antiguo pacto, los sacrificios y el sacerdocio levítico no fue perfecto y no fue suficiente para santificar al pueblo. No así en el nuevo pacto. El nuevo pacto en Jesucristo, solamente por medio de la fe, la esperanza, la confianza en Él, es como se obtiene verdaderamente la salvación, la justificación y la perfecta y plena santificación y purificación de nuestro ser, hermanos. Entonces, el autor lo que les está diciendo, si ustedes insisten en permanecer en esas prácticas del Antiguo Testamento, ya eso, que ustedes permanezcan ahí, después de haber recibido todo ese conocimiento que yo ya les di en toda la carta, eso es pecar voluntariamente. A eso se refiere. No se refiere a que si usted se pone un pantalón, o que si usted fornicó, o que si usted adulteró, o que si usted se tomó algo indebido, una bebida alcohólica, yo qué sé. No se está refiriendo a eso, hermanos. El contexto está hablando acerca de los sacrificios y del antiguo pacto. Y cómo es que deben dejar todo eso y ahora pasar a la plenitud de la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, si ellos permanecían en el antiguo pacto queriendo realizar esas prácticas porque creían que el sacrificio de Cristo no era suficiente, que no era lo suficientemente bueno o perfecto para santificarnos una vez y para siempre, como lo mencionó en el versículo 14 del capítulo 10, entonces eso sería pecar. Eso sería hacer afrenta al Espíritu de gracia. Vamos a leerlo de una vez. Por eso dice el versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Esto, hermanos, también de nuevo muchas veces muy mal usado, hermanos. No se refiere a los ejemplos que ya les di. No se refiere a irse a una vida de libertinaje, no. Obviamente no estamos de acuerdo con una vida de libertinaje, hermanos. El Señor nos llama a vivir una vida santa, pero no se está refiriendo a eso, hermanos. Se refiere a que yo tengo en poco el sacrificio de Cristo, que para mí no es suficiente, que yo tengo que hacer más cosas y que esto, al yo desvalorizar, tener en poco el sacrificio de Cristo, yo estoy haciendo que la sangre de Cristo, tenerla por inmunda, o sea, esa sangre no sirve. Dios dice que con esa sangre yo soy santificado y purificado de mis pecados. No, pero para mí no sirve, no es suficiente. Yo tengo que seguir haciendo en el contexto, sacrificios, tengo que seguir guardando la ley, tengo que seguir haciendo muchas cosas para poderme mantener santo, puro y santificado y purificado. Eso es pisotear la sangre de Cristo, hermanos. Dice, y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y decir afrenta al Espíritu de gracia. Eso es pisotear al Hijo de Dios. Tener en poco su sacrificio. Esa sangre que Él vertió no sirve. Y encima hacer afrenta al Espíritu de gracia. Eso es hacer afrenta, hermanos. Como si yo por la fe en la obra perfecta de Jesucristo, yo lo niego, yo digo, no es suficiente. Es que sí se me predicó en un principio. Ese es el detalle que ellos estaban pasando, hermanos. Es que sí se nos predicó en un principio que Jesucristo nos iba a salvar, que por la fe en Él sí, y lo creímos. Pero luego nos dimos cuenta que teníamos que seguir haciendo cosas. Vino alguien y nos dijo que teníamos que seguir en los sacrificios del Antiguo Testamento, teníamos que seguir guardando la ley, teníamos que hacer muchas cosas para poder mantenernos salvos. Hermano, ¿no le recuerda algo esto? ¿No le parece familiar algo con lo que usted cree? ¿No le parece familiar con algo de lo que usted ha escuchado en algunas predicaciones o en su iglesia? Que usted tiene que hacer una tremenda serie de cosas para poder permanecer salvo. Pues eso, hermanos, eso es hacer afrenta al Espíritu de gracia. Eso es hacer afrenta al Espíritu de Dios. Decir, no es suficiente mi fe, no fue suficiente esa fe que yo puse más bien en el sacrificio de Cristo.
No es suficiente los padecimientos de Jesucristo. No, eso no es suficiente. Tengo que hacer más cosas. Tengo que perseverar. Tengo que ayunar. Tengo que orar. Tengo que evangelizar. Tengo que leer la Biblia. Tengo que congregar. Tengo que hacer tantas cosas para poder ser hallado, preparado para la venida de Cristo. O estar preparado para el día de mi muerte y encontrarme con Dios. Eso, hermano, que usted ha predicado tantas veces, que usted ha creído durante tantos años, eso es, ¿qué dice ahí? Pisotear al Hijo de Dios, tener por inmunda la sangre del pacto y hacer afrenta al Espíritu de gracia. Eso, todo eso usted está haciendo, hermanos, cuando usted dice que no es suficiente. Como les dije en uno de los videos anteriores, yo una vez escuché que dijo alguien, muchos creen que la salvación se obtiene por la fe. Bueno, digamos que es el primer paso, pero el verdadero boleto para entrar al cielo es la santidad. Eso, hermanos, eso es pisotear al Hijo de Dios, eso es tener por inmunda la sangre del pacto y eso es hacer afrenta al Espíritu de gracia. Porque no basta esa obra perfecta que Jesucristo es en la cruz. No basta todo lo que Él sufrió y que Dios me da por gracia, por medio de la fe, la salvación. No, tengo que permanecer santo y sin mancha. De nuevo, yo no estoy en contra de la santidad ni de la santificación, no para nada, hermanos. Pero no quiere decir que de eso depende mi salvación. No, porque la Biblia no dice eso en ningún lado. Y lo vamos a ver de una vez ahorita en el capítulo número 12. Porque la santidad, hermanos, quieran o no, son obras. Es dejar de hacer cosas malas y ponernos a hacer cosas buenas. Apartarnos de lo malo. Eso es santidad. Y eso son obras. Y si usted dice que se requiere de eso para poder ser salvo, usted le está añadiendo obras a la salvación. Fe más obras. Pues algo muy parecido es lo que estaban haciendo estos hebreos, que ahora tenían que hacer obras para poder mantenerse purificados, para poderse mantener purificados y salvos. Eso, hermanos, eso es pecar voluntariamente, que usted ha entendido y ha escuchado y ha creído que Jesucristo nos salva, pero no, usted decide añadirle más cosas. Hermanos, eso lo vimos más a detalle en el capítulo número 2, pero quiero que veamos aquí, hermanos, algo en el capítulo 10. En el capítulo 10, vamos a ver algo acerca de la santidad, ya que estamos aquí. Y lo vamos a ver más a rato también. Dice, y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, en el versículo 9, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Dice, estas son palabras de Jesucristo. En esa voluntad, ¿cuál voluntad? En el sacrificio de Cristo. Somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. En esa voluntad somos santificados como mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Así es como nosotros somos santificados. No con obras, no ayunando, no orando, no velando, no vigilando, no congregando, no evangelizando, no. La verdadera santificación espiritual, la cual nos hace aceptos y nos salva y nos mantiene santos, es la obra de Jesucristo. Si usted cree en Él, en la obra que Él hizo, es como usted es santificado, una vez y para siempre. ¿No me cree? Vamos al versículo 14, que dice, fíjense, el versículo 11 dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre
a los santificados. ¿Cómo ve, hermano? Una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Perfectos en un sentido espiritual, perfectos en el aspecto de que somos completamente aptos para poder entrar al cielo, que no hay nada que nos estorbe para poder llegar al cielo. Por eso enseguida dice, así que hermanos, versículo 19, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, no por tus obras, no por tu santidad, no porque eres muy santo y perfecto, no. Por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero y en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos de agua pura, con agua pura. Entonces, hermanos, así es como nosotros tenemos acceso al lugar santísimo, a la mismísima presencia de Dios, al cielo, a nuestra salvación, por la sangre de Jesucristo, por el sacrificio de Jesucristo. Por eso, así es como nosotros somos santificados. Y esto me va a servir de una vez, hermanos, para darle preámbulo a aquello que vamos a estar revisando en el capítulo 12, que lo vamos a revisar ahorita. Pero entonces, si a mí se me ha declarado, hermanos, ¿por qué fui hasta allá? Porque si a mí se me ha declarado en el mismo capítulo 10, se me ha declarado que yo ya he sido perfecto una vez y para siempre, por un sacrificio hecho una vez y para siempre, en la sangre de Cristo, en su sacrificio, en el cuerpo ofrecido en esa cruz, yo ya soy apto y perfectamente acepto delante de Dios para entrar al cielo. No puede ser que en el versículo número 29 me esté diciendo, o en el versículo número 26 y 27, me esté diciendo que en realidad yo todavía tengo una posibilidad de caer en el infierno. No, porque entonces sería de nuevo entrar en contradicción en la Biblia, porque les vuelvo a hacer la misma pregunta que les hice en el video pasado. ¿Dónde usted ve que el pasaje me esté dando la posibilidad de una excepción? Si me dice que el sacrificio de Cristo es una vez y para siempre, perfecto, y que nos ha hecho perfectos una vez y para siempre, y nos ha santificado una vez y para siempre, ¿cómo usted me dice, ante esas declaraciones tan categóricas, cómo usted me dice que no? Sí hay todavía una posibilidad. No. Y el autor no va a decir eso. El pasaje no me da, les vuelvo a decir lo mismo, los versículos no me dan, esas declaraciones tan fuertes, categóricas y taxativas, no me dan para decir, ahí está dando la posibilidad de una excepción, no lo da. Como lo vimos en el capítulo número 7, Él es capaz de salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Él es capaz de salvar perpetuamente, no temporalmente ni momentáneamente, no, perpetuamente, una vez y para siempre. Y que Él se sienta y que está sentado a la diestra de Dios y ante ese sacerdocio perfecto, inmutable, que ahora es el de Cristo, Él intercede todos los días, vive para interceder por nosotros día y día, todo el tiempo. ¿Cómo es que usted me dice ahora que todavía hay una posibilidad? No, los pasajes no me dan para eso, hermanos. No nos dan. Es forzar mucho la escritura. Es tratar de nuevo de hacer que la Biblia se contradiga. Es forzar mucho una armonía entre esos dos pasajes. Y no la hay. La realidad es que no la hay. ¿Cuál es la verdadera explicación? Tengo que ser un poco enfático, hermanos, para que usted se dé cuenta del error en el que está cayendo, para que usted se dé cuenta de cómo se está equivocando al leer los pasajes así tan a la ligera. Cuando dice una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios, hermanos, de nuevo, se está refiriendo a la disciplina de los hijos de Dios, de la disciplina de Dios a sus hijos. No se puede referir al infierno. ¿Cómo sé que se está refiriendo a eso? Porque el capítulo 10 y el capítulo 11 y 12 están conectados. Es un mismo pensamiento. Toda la carta es un pensamiento, hermanos, pero partiendo desde el capítulo 10, el capítulo 11 está hablando acerca de los héroes de la fe. Se le conoce a ese capítulo como los héroes de la fe. Pero ese capítulo, hermanos, es en realidad un paréntesis que el autor está haciendo
entre el capítulo 10 y el capítulo 12. Si usted, por alguna razón, para que lo pueda entender, ve un paréntesis, hermanos, en una lectura, primero lea la frase, brínquese el paréntesis, continúe leyendo la frase que continúa después del paréntesis y conéctelo, como si no existiera ese paréntesis. Al hacer eso, usted va a entender la frase primera y la frase segunda después del paréntesis como una sola y va a poder entender qué es lo que está diciendo el autor. Muchas veces por no quitar esos paréntesis, por no hacer esto que le estoy diciendo, por ponerle demasiada atención al paréntesis, que los paréntesis son una aclaración a lo que se está diciendo, luego no entendemos los pasajes. Yo tengo que quitar paréntesis, leer toda la frase como una sola y así voy a entender qué es lo que está diciendo. Entonces, de nuevo les repito, el capítulo 11 es en realidad un paréntesis entre el capítulo 10 y el capítulo 12. Si yo leo el capítulo 10 y de ahí me brinco al capítulo 12, me acababa de decir el autor que había un juicio y un hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios, o como el que ha de devorar a los adversarios. Ese juicio y ese hervor de fuego es la disciplina de Dios. Por eso dice, pues conocemos, el versículo 30 dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Estos a los que Dios estaría juzgando son su pueblo, hermanos. Es su pueblo. En ningún momento los ha desechado. Versículo 31 dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Dice ahí, horrenda cosa es caer en el infierno. No, hermanos, no dice eso. Horrenda cosa es caer en el lago de fuego. No, no dice eso. Dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces, nos brincamos, hermanos, al versículo para que mantengan esta hilación de lo que les estoy diciendo, hermanos. Nos brincamos al capítulo 12. Les repito, esto es el capítulo 11, un paréntesis, donde se les está invitando a que pongan sus ojos en Jesús, de que permanezcan en la fe de Jesús, en el detalle de que no se vayan por otros lados, no que dejen de creer por completo en Él, sino que no se vayan por otros lados. Porque el hecho de que persigan un evangelio diferente, eso acarrearía la disciplina de Dios. Por eso es que les dice, miren, vean el ejemplo de Gedeón, vean el ejemplo de Sansón, vean el ejemplo de Rahab, vean el ejemplo de Moisés, de Abraham, de todos ellos. Ellos que permanecieron firmes, siempre con los ojos puestos en el Señor y solamente en el Señor. ¿Sí? Entonces, continuando ahora sí, cerrando el paréntesis y continuando con la hilación del pensamiento del autor, dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Cuáles son esos testigos? Los que mencionó en el capítulo 11, los héroes de la fe, los llamados héroes de la fe. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Qué es esto del pecado que nos asedia? Lo que ya vimos, que ellos estaban siguiendo los rituales del antiguo pacto. A eso se refiere. Entonces, ¿cómo va a ser? A lo mejor usted dirá, bueno, pero ¿qué no eran mandamientos de la ley santa, justa y buena? ¿Cómo va a ser que eso le está diciendo el pecado? Sí, porque ya no es necesario. Si usted permanece en esas prácticas, o si ellos permanecían en esas prácticas, ellos estaban pecando. Por eso les dije ahorita, si pecan voluntariamente. ¿Por qué pecan? Porque estaban permaneciendo en el antiguo pacto, un pacto que ya no funcionaba. Y eso es hacer afrenta al Espíritu de gracia, pisotear al Hijo de Dios y tener por inmunda la sangre del pacto. Por eso le dice, dejen ya, dice, despójense de todo eso. Dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Ya dejen todo eso, solamente mantengan su fe en Jesús, su confianza, toda su concentración solamente en Jesucristo. Dice el versículo 3. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado,
y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina, y azota todo al que recibe por hijo, azota. Les repito, hermanos, si yo sigo con la hilación del pensamiento que venía dando desde el capítulo 10, me brinco ese gran paréntesis de todo un capítulo que es el capítulo 11 y continúo leyendo, retomo la lectura en el capítulo 12 como una sola hilación de pensamiento, la cual lo es. Entonces yo me topo con este juicio y hervor de fuego que es la disciplina de Dios. Claro, por supuesto que la disciplina de Dios, hermanos, no es nada fácil. No es un día de campo, hermanos, una disciplina de Dios. Aquellos que han experimentado la disciplina de Dios saben cómo duele, cómo sufre uno cuando el Señor nos está reprendiendo. Por eso dice, no desmayes cuando eres reprendido por Él. Por eso dice en el versículo, en el capítulo 10, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, no del infierno, en manos del Dios vivo, porque el Señor juzgará a su pueblo. Este pueblo son sus hijos. Cuando los hijos se desvían del camino, cuando no ponen solamente sus ojos en Jesús, en este contexto, hermanos, es cuando se dice lo de la disciplina del Señor. O si no, dígame usted entonces, dígame por qué se menciona aquí lo de la disciplina de Dios. ¿Dónde en el contexto se me está hablando de algún tipo de pecado como el que nosotros solemos condenar? ¿Dónde? Que se fue al cine, que se salió sin permiso, que bebió, que fornicó, que adulteró. ¿Dónde en el contexto se está hablando de eso? No se está hablando, hermanos. No se está hablando de eso. Se está hablando de aquellos que no están permaneciendo en el evangelio puro de Jesucristo, sino que le están añadiendo cosas del antiguo pacto y el autor les está diciendo, dejen eso ya. Ahí es donde aparece esto de la disciplina de Dios. Independientemente de las aplicaciones que usted haya hecho en sus predicaciones, en sus enseñanzas, aquí en este punto es donde se introduce lo de la disciplina de Dios, cuando en el capítulo 10 me acababa de decir que si pecaremos voluntariamente ya no hay más sacrificio por los pecados, ya no lo hay. Ahora que hay una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego. Ahora que hay la disciplina de Dios. Ahora, ¿qué hay? Caer en manos del Dios vivo. Eso es lo que hay. A eso se refiere con lo de la disciplina de Dios, a eso se refiere con el juicio y el hervor de fuego. No se refiere que es el infierno. Por eso dice, versículo 7, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, también tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y viviremos, ya ves, vivir vida eterna. No, hermano. La disciplina de Dios, hermanos, también muchas veces, en algunas ocasiones más bien, lamentablemente resulta ser el fallecimiento de aquel que está siendo disciplinado por Dios. ¿No me cree? Lea la primera carta a los Corintios. En el capítulo 11, el apóstol Pablo dice que aquellos que estaban participando de la cena del Señor indignamente, que no discernían el cuerpo y la sangre de Cristo y que realizaban todo tipo de irregularidades o cosas incorrectas durante la cena, dice que Dios los castigaba. ¿Cómo? Debilidad, enfermedad y muerte. Y dice el autor, dice el apóstol Pablo, es más, vamos para allá. Para que no piense que yo le estoy mintiendo, vamos a mostrarle aquí. Es Primera de Corintios, capítulo 11. Dice,
Dice, de manera que cualquiera que comiera este pan y bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros. Y muchos, ¿qué dice? Duermen. Es decir, ya están muertos. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor. ¿Para qué? Para que no seamos condenados con el mundo. Eso es lo que dice la Biblia, hermanos. ¿Para qué somos castigados por el Señor? ¿Para qué somos disciplinados? ¿Para que seamos condenados con el mundo? No. Para que no seamos condenados con el mundo. Es decir, incluso el hecho del castigo y la disciplina de Dios, hermanos, eso mismo es una obra de Dios, la cual nos guarda, nos mantiene, ¿cómo decirlo? Sanos, por decirlo de alguna manera. Entonces, le repito, esto de que dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen, algunos ya fueron muertos. El Señor les quitó la vida como juicio, como castigo por vivir una vida indigna. La muerte misma, hermanos. Perdón, estábamos en el capítulo 12, permítanme. La muerte misma, hermanos, es parte de la disciplina de Dios. Muchas veces van a venir enfermedades, padecimientos. Muchas veces estaremos débiles en distintas áreas de nuestra vida. Pero incluso, hermanos, la muerte es como Dios castiga a sus hijos, es como Dios disciplina a sus hijos. Por eso, hermanos, cuando dice, ¿por qué no obedeceremos mucho más al Padre de los Espíritus y viviremos? Porque aquí el castigo al que se estaba refiriendo el autor mayormente se refería a que Dios le quitara la vida. Por eso, hermanos, de hecho vamos a volver al capítulo 10. No crean que hemos terminado de revisar el capítulo 10. Al final del capítulo 10 también se menciona esto y se reitera de una vez más aquí. Yo no sé a usted si le parece poca cosa que Dios le quite la vida, como parte de un castigo por su rebeldía, por su desobediencia y por su insistencia en un pecado o en un pecado determinado, en este caso ellos que menospreciaban al Hijo de Dios, lo pisoteaban, la sangre del pacto la tenían por inmunda y afrentaban al Espíritu de gracia, al Espíritu Santo. Eso, hermanos, esas son ofensas grandes para el Señor. Y les repito, yo no sé si para ustedes es poca cosa que Dios le quite la vida. Y es una advertencia que el autor les está diciendo. Si ustedes quieren vivir una vida plena, larga, dejen ya de hacer esas cosas porque si no, el Señor se los va a llevar. O se los va a llevar a casa antes de tiempo. Ustedes ya no van a disfrutar esta vida, no van a ver a sus hijos crecer, no van a ver su vejez, no van a estar con sus esposas, no van a vivir una vida plena en tanto que se puede. No, ustedes ya no van a poder servir al Señor, ustedes ya no le van a poder adorar aquí en la tierra. Todo el fruto que ustedes pudieron haber llevado al Señor, ahí se perderá. Ahí quedará. Por eso es que más adelante, hermanos, se habla acerca de qué? De que llevemos fruto para Dios. Y lo vamos a ver más adelante, pero vamos a volver, hermanos. ¿Cómo es que en el capítulo, esta cuestión del capítulo es, sí se está hablando acerca de un castigo, de una disciplina, incluso con la vida misma? Un castigo que Dios paga a aquellos que reiteren o que permanezcan en rebeldía, pecando voluntariamente, desechando al Hijo de Dios, teniendo por inmunda la sangre del pacto, que no es suficiente lo que el Señor hizo en la cruz con la vida misma. Por eso, les repito, nos quedamos en el versículo 31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa, no en el infierno, dice del Dios vivo. Aquí en las manos del Señor tú estás. Horrenda cosa es que el Señor te trate en disciplina.
Por eso dice el versículo 32, pero trae a la memoria los días pasados en los cuales después de haber sido iluminados sostuviste gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuiste hechos espectáculo y por otra llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los precios os compadecisteis y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Qué es esto de habiendo hecho la voluntad de Dios? Permanecer en el Hijo de Jesucristo, solamente en Él, poniendo solamente toda su confianza en Él y no en otras cosas. Eso es hacer la voluntad de Dios. Jesucristo dijo, y esta es la obra de Dios, esta es la voluntad de Dios, que creáis en el Hijo del Hombre, en el Hijo de Dios. Y dice el versículo 37, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Ahí está, hermano. Ahí se le cayó todo su argumento. Alguno me va a decir, aquí se le cayó todo su argumento. El versículo 39 lo refuta por completo. No, hermanos, es la misma secuencia, es el mismo pensamiento. Dice, esto es una cita, más el justo vivirá por fe. Lo que está diciendo el autor es que vivirá por fe, nada más. Es lo único que está diciendo. No dice que vivirá por obras, no dice que vivirá por perseverar en el sentido de obras y obras y obras. No, se refiere a que ese hombre, por su fe, vivirá. ¿Y en qué contexto es esto de vivirá? Vivirá físicamente, físicamente. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Al Señor no le agrada a una persona que cree al principio en Jesucristo nada más y luego cree falsas enseñanzas diciendo que necesita agregar otras cosas para mantenerse salvo, para mantenerse santo, para mantenerse apto para el cielo. Yo sé que muchos de los que me están escuchando creen de esa manera. Y Dios no está agradado en ustedes, hermanos. Aquel que le añade otras cosas, Dios no se agrada en él. Y de alguna manera, Dios lo ve como que usted está retrocediendo a una fe antigua, una fe que usted tenía antes, que creía que tenía que hacer cosas para poder entrar al cielo. Dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Esta perdición que viene siendo lo mismo que vamos a ver, que estuvimos ya viendo en el capítulo 12 y lo vamos a continuar viendo ahorita, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Esto del alma, hermanos, no se refiere al alma, a nuestra alma, aunque dice alma, obviamente, sí, pero no se refiere al alma espiritual que nosotros tenemos. Esta palabra alma, hermanos, tomada del hebreo, es la palabra nefesh. Esta palabra nefesh quiere decir todo el ser humano. Y me gustaría que fuéramos para esto al griego. Vamos ahí a un interlineal en griego para que ustedes vean las diferentes acepciones que encontramos en la palabra, en el versículo en cuestión. Aquí está. Vamos allá a Logos, ya tenía aquí preparado el interlineal. Ese es un programa que a mí me gusta mucho. Voy a tratar de darle un poquito zoom para que les aparezca bien en la pantalla. Y no se ve bien. A ver si alcanzan a ver ahí, hermanos. Dice el interlineal en griego. Esto es el idioma original, hermanos, y vamos a ver cuáles son las palabras que se utilizaron en el idioma original y cuáles son las diferentes acepciones que vamos a encontrar en ellas. Dice, nosotros, pero no estamos siendo de vuelta hacia atrás, hacia adentro, destrucción, sino de fe hacia adentro, adquisición del alma. Así es, hermanos, como usted podría leer en el griego. Si usted leyera el griego, así es como se lee, o así es como textualmente diría. Pero por eso, en las traducciones, hermanos, tuvieron que hacer un trabajo, pues, de interpretación, de una equivalencia de qué es lo que estaba tratando, qué es lo que dice el idioma original, para poderlo traspasar al idioma español, en nuestro caso el idioma español, y que sea de manera entendible. Entonces, las palabras que nos van a interesar aquí, hermanos, son estas. Destrucción. La palabra destrucción
Dice, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, que la palabra es apoleia. Es ruina o pérdida. Dice, esta es la definición, hermanos. Es ruina o pérdida, ya sea físicamente, espiritual o eterna. Entonces, según el contexto, hermanos, como ya vi yo que espiritualmente he sido santificado y hecho perfecto una vez y para siempre, no se puede referir al área espiritual. Esta ruina o pérdida o esta perdición no se puede referir a lo espiritual, porque el contexto no me apoya esa idea. De hecho, me refuta esa idea, me contradice. ¿Qué es lo que sí me apoya la idea? Pues que sea una perdición o una ruina física. El alma, como les dije hace rato, el nefesh, que es el cuerpo, el ser completo, hablando físicamente. Es cierto que en algún contexto pues se puede referir al alma espiritual. De hecho, el versículo anterior decía, y el que retrocediere no agradará a mi alma, hablando del Señor, de Dios. Dios no tiene cuerpo físico, Dios Padre, es simplemente espíritu. Entonces se refiere a su ser, no agradará a su ser, no agradará a mi ser, a mi persona. Entonces aquí esta ruina o pérdida o perdición se refiere al ser, a la persona, físicamente la persona. Entonces, esto ya son las definiciones, cómo se utiliza según el contexto, cómo es que se utiliza en la Reina Valera, en el idioma español. Se utiliza perdición, camino, condenación, desperdicio, destrucción. Esto no tiene nada que ver. Es cómo esa palabra se ha traducido en diferentes pasajes de la Biblia. Pero en sí la definición es ruina o pérdida y se refiere física, espiritualmente o eterna. Como ya les repito, tiene que referirse físicamente. ¿Por qué? Porque el contexto no me permite que se refiera a una perdición espiritual ni eterna. ¿Ok? Entonces quería checar otra palabrita del alma. Sí, dale, del alma, para que ustedes vieran, hermanos, que sí se refiere a la persona. Dice, aliento, definición. Aliento es decir, por implicación, espíritu abstracto o concreto, el principio sensitivo del animal solo, así distinguido por un lado de 41-51, que es el alma racional e inmortal, y por otro, es que son las palabras que tiene que uno ir a checar. Es mera vitalidad aún de las plantas. Estos términos de este modo corresponden exactamente respectivamente de los Hebreos 53 o 15, que es nefesh, que es lo que les dije. Es criatura que respira, animal, vitalidad, usado muy ampliamente en sentido literal, acomodado o figurado, corporal o mental, corporal, ¿sí? Entonces, hermanos, está difícil esto ya cuando se mete uno en un interlineal, sí está un poquito complicado de entender porque tienes que ir a muchas a muchas palabras para ver qué era lo que significaban y cuál era su definición en el idioma original. Pero hemos visto, hermanos, que sí es perfectamente entendible de que cuando se esté hablando de perdición y cuando se habla de preservación del alma, en este caso, perfectamente se puede entender a qué es el cuerpo, el ser, la vida física del hombre o del creyente, no en un sentido espiritual, no una perdición en el infierno, no. Porque les repito, el contexto no me lo permite. El contexto a lo que me va a llevar es a un juicio, a una disciplina física y corporal. Y lamentablemente, hermanos, esto sí está difícil, hermanos, porque vamos a ver más adelante que de por sí ya los hebreos, estos creyentes a los que se les está escribiendo, ya estaban de por sí teniendo una amenaza de muerte, o sea, de que les fueran a quitar su vida. ¿Por qué? Porque ellos estaban siendo invitados a renegar por completo de la fe en Jesucristo. Entonces, vamos a ver ahorita adelante en el capítulo 12, sí, me parece que en el capítulo 12, cómo es que ellos estaban siendo invitados a renegar de la fe, a renegar de la fe de Jesucristo. Entonces, y si no lo hacían, pues entonces iban a ¿qué? A ser muertos, como lo sabemos todos al principio, en los primeros siglos del cristianismo, en los primeros años, había una persecución muy, muy fuerte y que se castigaba con la muerte. De hecho, el otro día mi esposa ayer puso la historia de Perpetua, un testimonio muy, 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 muy fuerte
de una creyente, me parece que del año 200 por ahí, de cómo es que fueron pues martirizados y fueron comidos por, bueno, en realidad no fueron comidos por leones, al último fueron muertos por espada perpetua y los hermanos que fueron lanzados al, al Coliseo romano. Entonces, hermanos, véanla, esa historia está, pero, oh, wow, está muy, muy fuerte, muy, muy linda en parte, pero también triste, pero sabemos que el Señor los llevó a su gloria. Entonces, les repito, hermanos, ellos estaban siendo tentados a renegar y si no lo hacían, pues entonces iban a ser muertos. Y este ejemplo lo podemos claro ver en esa historia de Perpetua, porque se le estaba invitando a que ella renegara, de que le elevara incienso a los ídolos, y si lo hacía, se le perdonaba la vida. Y la mujer tenía un hijo recién nacido. Le decía, mira, vete con tu hijo, tú ofrece incienso y te vas con tu hijo y con tu familia. Y el padre le rogaba, reniega de la fe, reniega de la fe. Al cabo nomás di que no crees en él, pero tú sigues creyendo en él. Y ya no. Dios dijo, no, le dio una convicción tan fuerte de que no tenía por qué renegar. Y eso es algo que el Señor quiere de nosotros. No porque nos vayamos a perder, no, por testimonio, hermanos. Por testimonio a toda la gente. ¿Y cuánta gente no creyó? De hecho, ahí en la película es animada, la película es animada, se llama Antorchas, Héroes de la Fe. Véanlo, está precioso. Ahí se ve cómo es que esa persecución alentó mucho más a que la gente se convirtiera, a que vieran la fe de ellos y cómo esto era un testimonio que alentaba a la gente a depositar su fe en Jesucristo. Entonces, el hecho de que ellos renegaran de su fe era un terrible testimonio para la gente, para el pueblo. Entonces, por eso Dios no quiere que nosotros reneguemos de nuestra fe. Y por eso es que se escribe esta carta, para que la gente, los hermanos, no renieguen de su fe, para que no blasfemen el nombre de Cristo. Entonces, disculpen el mega paréntesis. De nuevo, por un lado estaban siendo amenazados de muerte por su fe, pero por otro lado Dios les está diciendo, si ustedes reniegan de esa fe, si ustedes persisten pecando también en esto del judaísmo, en el antiguo pacto y en cosas incluso hasta extra bíblicas como era el culto a los ángeles, Dios los va a disciplinar y va a ser una disciplina muy fuerte, y aquellos que persisten incluso hasta la muerte van a heredar, como ya lo vimos en el capítulo 12. Entonces, por un lado tenían o la muerte del imperio o la muerte por la disciplina de Dios. Entonces, no la tenía nada fácil. Entonces, ¿qué es lo que les va a decir el autor? Sigan adelante. Sigan adelante. Es preferible la muerte por el imperio, con tal de dar ese testimonio al mundo. ¿Quieren verlo? Vamos para allá. Estamos aquí, les repito, el 11 es un paréntesis acerca de las personas y aquellos que creyeron en Dios y que permanecieron siempre fieles solamente con su fe puesta en Jesucristo, sus ojos puestos en Jesucristo y en nadie más. Dice, se me hace que sí es el 13. Sí, es el 13. Nada más para continuar con esta explicación, hermanos, que está muy bella, muy bella. Dice, por ahí del versículo 12. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció. Fíjense lo que dice, padeció, y es a lo que va a invitar el autor a los destinatarios. Padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Este sacrificio de alabanza y este fruto de labios que confiesan su nombre, hermanos, se refiere a que estando ahí, delante del imperio, de los oficiales, que se les estaba presionando para que renegaran de Jesucristo y negaran su fe, el autor les dice, no, ofrezcan sacrificio de ¿qué? Alabanza.
fruto de labios que confiesan su nombre. Por eso dice, salgamos pues a él afuera del campamento llevando su vituperio. ¿Cómo se les vituperaba? ¿Cómo se les maltrataba a los cristianos en aquel entonces? Y que seguramente hoy todavía lamentablemente sigue sucediendo. Por la fe en Jesucristo. Por eso es lo que les dice, hagan ustedes lo mismo, no renieguen de la fe, porque eso va a traer fruto enorme para el reino de Dios, y lo cual sucedió. Ofrezcan siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza. Yo no voy a renegar de Jesucristo, yo no voy a renegar de Dios, y yo no voy a ir en pos de dioses falsos. No voy a ir en pos de un Dios autoproclamado como era el emperador, no. Ese es el fruto de labios que confiesan su nombre. Ese es el sacrificio de alabanza. Confesar a Jesucristo aunque les cueste, aunque nos cueste la vida, hermanos, aunque nos lleve hasta la muerte, eso es lo que tenemos que hacer como hijos de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Y si Dios no lo quiera, nos llegamos a topar encontrar en una situación así, hermanos, créamelo que usted no va a renegar de Jesucristo. El Espíritu de Dios está en usted y Dios lo va a ayudar. Por eso dice, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. Ya se me perdió la cita, pero eso es lo que dice, hermanos. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él. Y no sé dónde más dice, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. Es el Señor el que nos ayuda en todo esto. Discúlpenme que me he ido por acá, hermanos. Espero que haya quedado claro esta parte de qué es eso. Entonces, hermanos, esto es lo que estaba sucediendo con este pueblo, hermanos, que estaban siendo tentados, estaban por un lado yéndose de doctrinas extrañas. Por eso aquí lo dice en el capítulo 13, no os dejéis llevar, dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia y no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado en ellas. ¿Se fijan? Cómo es que el autor les está diciendo, simplemente dejen todo eso y pongan solamente toda su confianza en Jesucristo. ¿Ok? Eso es, hermano, simplemente. Entonces, volviendo, hermanos, disculpen tanto paréntesis, tanta que me vaya por las ramas. No crean que quiero desviar el tema. No, es que estos pasajes están tan hermosos, tan llenos de tanto alimento, hermanos, que me parece realmente imposible desaprovechar esta oportunidad para mostrarles qué es lo que yo he visto en estos pasajes, cómo el Señor nos habla y nos invita a poner solamente nuestros ojos en Él y solamente en Él. ¿Y cuáles son lamentablemente las consecuencias que podemos sufrir por nosotros renegar de alguna manera de la fe en Jesucristo? Que no va a ser con el infierno, hermanos, porque el Señor, por eso dice, Él se compadece de nuestras debilidades. En alguna parte de la carta, por aquí cerca del capítulo 10, dice esto, que el Señor se compadece de nuestras debilidades. Porque él padeció, él sabe lo que es estar en este cuerpo. Él sabe lo que es esto. En el capítulo 4 me parece es donde dice eso. Entonces, Dios sabe cómo es que ellos estaban, por un lado, que no entendían todo cómo funcionaba el nuevo pacto porque no estaban adoctrinados lo suficiente, porque no habían puesto atención en todo lo que se les había enseñado por parte de sus pastores, y cómo es que por otro lado estaban siendo presionados para renegar de la fe de Jesús, porque si no iban a ser muertos por el imperio. Entonces Dios sabe todo eso. Y Él está ahí para alentarlos, y es por eso que se les escribe esta carta, para alentar al pueblo de Dios, para alentar a los hebreos de que permanezcan firmes en la fe, de que no estén fluctuantes entre uno o dos o tres pensamientos, sino que se permanezcan solamente con sus ojos en Jesucristo, porque si no les va a ir mal allá por querer librarse del castigo de los hombres por la fe en Jesucristo, se van a enfrentar ante el castigo de Dios, ante la disciplina de Dios, ante el fuego de Dios. Estar en las manos de Dios. Entonces, hermanos, eso es lo que está diciendo el autor.
Y por eso es que más adelante, aquí en el capítulo 12, que ya vimos, hermanos, que este fuego es la disciplina de Dios. Vamos a ver cómo es que sí es la disciplina de Dios. Ya lo vimos, perdón, y vamos a continuar viéndolo ahorita. Vamos a ver también cómo es que el autor les está diciendo exactamente esto que les acabo de decir. Por ustedes librarse de la muerte, por librarse del imperio, ustedes van a perder las bendiciones de Dios. ¿Dónde está eso? Aquí mismo está, hermanos. Bueno, vamos a continuar con lo de la disciplina de Dios. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Fíjense desde a qué horas hice esa pausa. Perdónenme, hermanos. Y aquellos ciertamente por pocos días, nuestros padres, nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso. ¿Para qué? Para que participemos de su santidad. La disciplina de Dios, hermanos, aquella que no ha llegado hasta la muerte, hasta el grado de que Dios nos quite la vida, es para que participemos de su santidad. ¿Qué es esto? Que nos mantengamos firmes solo con nuestros ojos puestos en Jesús y no en otras cosas, lo que les estuvo enseñando en los capítulos del 1 al 11, al 10. Eso es participar de su santidad. Entonces yo, por un lado, tengo garantizada la disciplina de Dios si es que yo no permanezco en lo que Dios ha dicho que permanezcamos. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Yo voy a permanecer en santidad, con su santidad. ¿Por qué? Porque el que obra aquí es Dios. Dios no me deja a la deriva, Dios no me deja a mi suerte. El Señor a mí me ayuda, a todos nosotros nos ayuda porque somos sus hijos. Por eso nos disciplina. ¿Para qué? Para que participemos de su santidad. Es decir, el hecho de que participemos de su santidad es seguro. Versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. ¿Se fijan, hermanos? Tristeza. Es dura una disciplina de Dios, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces, hermanos, es aquí donde se introduce esta frase: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Pero yo creo que esto lo vamos a dejar para después, hermanos, porque estoy haciendo muchas pausas, muchos paréntesis, y no quiero que siga siendo así, quiero que continuemos con el pasaje en cuestión. Entonces, aquí viene, dice, mirad bien versículo 15, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Versículo 16. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Déjenme marcar esto. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Este es otro pasaje que una vez me sacaron este pasaje y lamentablemente para la persona que me sacó este pasaje tuve que explicarle un poco del contexto. Y de nuevo, hermanos, es lo mismo, lo que les acabo de mencionar. Aquí está utilizando el ejemplo de Saúl, como que por un plato de lentejas vendió su primogenitura. Aquí no está diciendo que por no renegar, perdón, por renegar de la fe de Jesús delante del imperio, delante de los que los iban a matar, estos creyentes, que por no renegar, no, perdón, por renegar de la fe en Jesucristo, fueron desechados y perdieron su salvación y ya no hubo oportunidad para ellos, aunque lloren y le pidan perdón a Dios, ya no hay oportunidad para ellos. Ya perdiste tu salvación, ya no hay nada que hacer por ti, ya fuiste desechado una vez y para siempre. No. El autor está usando simplemente una ilustración de cómo es que Esaú, por un simple plato de lentejas, perdió su primogenitura. Es decir, el ejemplo sirve para hacerles entender a estos hebreos que por ellos, por renegar, perdón,
ya me reburujé otra vez. Por no querer, por renegar de la fe de Jesús, ellos perderían todas las bendiciones de parte de Dios. ¿Cuáles son estas bendiciones? Pues simplemente, hermanos, que nosotros estemos aquí en vida. Bueno, y el contexto es lo que les está hablando, acerca de incluso hasta llegar a perder la vida. Ellos perderían las bendiciones de Dios. Entonces, ellos perderían la vida, perderían su familia, perderían la oportunidad de trabajar en el Evangelio, perderían la oportunidad de dar testimonio, perderían tantas cosas, hermanos. ¿Cuánto no se pierde, hermanos, cuando nosotros nos desentendemos, cuando nosotros no cumplimos con la labor que deberíamos haber cumplido, cuando el Señor nos advierte una y otra vez que dejemos de hacer esas cosas malas que estamos haciendo insistentemente? ¿Y cuántas cosas no perdemos, hermanos? Se pierde mucho, se pierden muchas bendiciones. Una vida larga, una vida próspera, una vida en bendición, se pierde todo eso, hermanos, y es lo que les está diciendo el autor a los hebreos. Ustedes, por querer salvar sus vidas, al renegar de la fe de Jesús, por querer quedar bien con el imperio, por querer salvar sus vidas físicas, y aunque te digan que renegaste de Jesús, pero estás vivo, ustedes todo eso no se van a librar incluso de la muerte. Dios los va a castigar, Dios los va a disciplinar incluso con la muerte. ¿Y cuánto no perdieran y perderían por todo eso? Imagínense también, hermanos, en el tribunal de Cristo. ¿Qué galardón, qué recompensa se le va a dar a esas personas que renegaron públicamente de Jesús? ¿Qué recompensa se les va a dar? Al contrario, van a ser avergonzados ese día. Entonces, eso es lo que está diciendo el autor. Entonces, por eso dice, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Bueno, pues de nuevo también para estas personas o para estos hebreos que en un supuesto caso, que en realidad no se menciona que alguien en la carta no se menciona que haya quien lo haya hecho, dice, no sea que haya alguien que lo vaya a hacer. Dice, pero en un supuesto caso que realizara alguna acción así, pues obviamente no la va a pasar nada bien. Por eso dice que la disciplina de Dios, dice, es tristeza. Es tristeza. Entonces, por eso, hermanos, es lo que menciona acá. Aunque se procure con lágrimas, muchas veces las consecuencias o la disciplina de Dios ya es inescapable, es irreversible. Y eso es lo que está diciendo simplemente aquí el autor. No que vas a ser desechado de tu salvación y ya no va a haber oportunidad para que la vuelvas a recuperar. No, eso no es lo que está diciendo. Aquí nos está hablando de nuevo de un castigo, de unas serias consecuencias por no hacer la voluntad de Dios. Eso es todo. Entonces, hermanos, creo que he terminado ya con el pasaje. Más que nada, hermanos, le digo, léalo usted en su casa, entiéndalo con todo el contexto, cómo es que nos está llevando a esta conclusión de que ellos dejen toda aquella esperanza que estaban teniendo en otras cosas, el depositar su fe no solamente en Jesucristo, sino en muchas otras cosas, como ya lo vimos a lo largo de toda la carta, especialmente cosas del antiguo pacto que ya no tenían ningún tipo de peso ni de validez. Y pues que en realidad ese fuego, ese juicio es la mismísima ira de Dios y la disciplina de Dios. Ahora nada más que se me pasó, pero ahorita que estoy haciendo el resumen, hermanos, ¿cómo sé? Otra parte que a mí me ayuda mucho para decir que el juicio y hervor de fuego no es necesariamente el infierno. ¿Cómo lo sé? Dice aquí, así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Se fijan cómo esta disciplina, este juicio y de hervor de fuego es el castigo y la disciplina de Dios a sus hijos? Si usted dice que en el capítulo 10 ese juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios, a los que se oponen, a los desobedientes, si usted dice que ese juicio y de hervor de fuego es el infierno, pues entonces usted estaría encasillando esa palabra solamente el infierno. Entonces usted estaría diciendo, porque nuestro Dios es
infierno. Porque nuestro Dios es el infierno, porque nuestro Dios es infierno. ¿Verdad que no tiene coherencia? Cada frase, hermanos, cada palabra tiene que ser entendida según su contexto. Obviamente el infierno no es Dios, ni Dios es el infierno. Simplemente ese Dios que también tiene ira, que también castiga, se le ilustra como un fuego consumidor, un juicio y hervor de fuego. Por eso dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. A eso se refiere con el juicio y hervor de fuego, no se refiere al infierno. No se refiere a que los santificados van a ir al infierno. No. Se refiere a que van a pasar, como ya lo vimos en todo el contexto, el fuego de la disciplina de Dios. A eso es a lo que se refiere. Y como les estaba diciendo hace ratito, hermanos, ¿cómo sé también que el autor le está haciendo un fuerte énfasis a que no renieguen de la fe públicamente de Jesucristo, sino que lleven su vituperio, salgan a la calle, aunque los maten y los se burlen de ellos por ser cristianos y por su fe? ¿Cómo? Porque les estuve diciendo, porque esto es una manera de servir a Dios, de dar testimonio a la gente. Por eso, porque aquí el versículo 28 dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, ya lo recibimos, hermano. Ya se nos dio, simplemente estamos esperando el día que entremos a Él con nuestra muerte. Dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. A eso nos quiere llevar el autor, a eso les quiere llevar. Ustedes deben dar testimonio, ustedes deben de servir a Dios, ustedes no estén de ociosos, ustedes sigan con esa fe y esas obras que emanaban de su fe como al principio, que estuvieron presos y aún sufrieron el despojo de vuestros bienes, sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis una mejor y perdurable herencia en los cielos, porque aún de los pobres se compadecieron, tantas cosas. Eso es lo que el autor quiere. Porque cuando nos desentendemos, nos ponemos nuestros ojos en otras cosas, desatendemos la labor del Señor, desatendemos el testimonio, desatendemos todo lo que el Señor se agrada para que demos y seamos luz a las personas, hermanos. Eso es todo lo que el autor les quería llevar. A pesar de todo, ustedes están seguros. Y se fijan cómo, hermanos, es que dice aquí el versículo 28, así que nosotros recibiendo un reino inconmovible, en ningún momento de la carta se puso en tela de juicio el hecho de que ellos eran salvos. No, nunca. Le invito a que vaya a ver el capítulo número 2. Nunca se pone en duda su salvación. En el capítulo 6 tampoco se pone en duda su salvación. Al contrario, a pesar de que eran niños, de que eran completamente ignorantes y habían desatendido la doctrina del Señor, el Señor los alienta diciéndoles, ustedes tienen un ancla firme, estas promesas que el Señor nos ha hecho, su juramento, ustedes están firmes en la salvación del Señor. Ustedes han sido hechos perfectos una vez santificados y perfectos una vez y para siempre en el sacrificio de Jesucristo. El Señor nos salva perpetuamente y intercede todos los días por nosotros, vive para interceder siempre por nosotros. Él está ahí, el autor de la carta. ¿Qué es lo que está haciendo? Alentarlos, a pesar de su carencia doctrinal, a pesar de sus faltas también en la práctica de la fe, de que ponen su fe en otras cosas, el Señor los alienta con seguridad de salvación, seguridad de salvación. A pesar de que algunos están siendo tentados a renegar, el Señor los alienta una vez más, les dice, ustedes están seguros en la roca, ustedes están firmes en Jesucristo, ustedes ya recibieron la salvación, ustedes ya tienen un reino inconmovible, ustedes tienen libertad para entrar al lugar santísimo, así que sirvan con gratitud y reverencia, con temor. Así que ustedes permanezcan dando ese testimonio de fe, ustedes permanezcan firmes en la fe, no fluctúen, no estén tambaleantes. Y este es el alimento que el Señor, la carta a los hebreos, es el alimento que Dios le dio a esos hebreos, a esos creyentes, con todas esas carencias, con todas esas adversidades. ¿Para qué? Para alentarlos. ¿Y cuál fue el arma que Dios utilizó para alentarlos? La seguridad de su salvación.
¿Cómo? ¿Qué tendría que ver aquí? ¿Que simplemente Dios los amenazara y les dijera, ustedes se van a ir al infierno porque tienen que hacer esto y tienen que hacer lo otro, y si ustedes, no me importa lo que ustedes estén pasando, todo el sufrimiento, toda la persecución, todo el desconocimiento que ustedes tienen de la doctrina, no me importa, si ustedes no hacen lo que yo les digo, se me van derechitos al infierno y no les doy oportunidad de que se arrepientan. Si se me van por ahí o tropiezan, se van al infierno y no hay oportunidad de arrepentimiento. No, hombre, por favor, hermanos, ¿qué es eso? ¿Qué clase de aliento es eso? ¿Qué clase de palabra es esa? Para nada, hermanos. Al contrario, lo que está diciendo aquí el autor es, a pesar de todo eso, el Señor está aquí con ustedes para fortalecerlos. El Señor se compadece de sus debilidades porque Él ya padeció también en este cuerpo como el de nosotros. Y les repito, el arma que Dios utilizó para alentarlos, fortalecerlos, como todo buen padre amoroso, no como un padre... ay, Dios mío, no puedo creer que digan algunos que el Señor los está amenazando con perder su salvación. No, hermanos, Dios no es un padre de esos malvados como los que generalmente hay en el mundo, hermanos, que se desentiende de sus hijos, que los abandona a su suerte y a la madre. No, hermanos, por favor, no. Dios es un Dios amoroso y Él entiende lo que sucede con nosotros, les repito. Y la palabra que les da es, ustedes son mis hijos, ustedes están seguros en mí. Sabiendo eso, aliéntense los unos a los otros. Levanten las rodillas paralizadas, levanten las manos caídas. Vamos, aliéntense los unos a los otros para que lo cojo no se salga del camino, para que hagan sendas derechas para sus pies, para que se alienten, para que vayan rectos, para que sean testimonio, para que sirvan con temor, con amor y reverencia. Eso es lo que el Señor les está diciendo. No a punta de patadas, no a punto de amenazas con el infierno, no, con amor, con un estímulo real, con recordarles que ellos son sus hijos, ellos están seguros en su mano. Y para aquellos que insistan en no obedecer esto, sí va a haber una disciplina, pero no va a ser el infierno, sino una disciplina física, una disciplina aquí terrenal. Eso es todo, hermanos. Eso es todo. Un saludo, hermanos, porque hay un hermano que se llama Carlos Andrés Moore. Yo lo aprecio mucho, es un hermano bien educado, de veras admirable, pero el hermano tiene esta visión de esta carta de que pueden apostatar los cristianos y que el juicio es el infierno. No, hermanos, no, hermano, no puede ser. Y se lo digo a todo aquel que piense que el castigo aquí es el infierno. No, al contrario. Al contrario, nuestro Dios no es así. Nuestro Dios no sabe lo que estamos pasando. Como todo buen padre, siempre, hermanos, cuando usted se ponga en una situación, esté en una situación difícil, mire al Señor Dios Todopoderoso como un Padre amoroso. Así como usted trata con tanto amor y con tanta consideración a sus hijos, muchísimo más nos considera el Señor, muchísimo más. Y no nos va a estar amenazando con lanzarnos al infierno, no, nos va a alentar. Y nos va a alentar, y nos va a alentar con todo el amor y con todas las bendiciones que el Señor ya nos dio, recordándonos. Ese es nuestro Dios, hermanos. Bendito, bendito sea nuestro Dios. Bendito sea nuestro Dios. Nunca, nunca tergiverse la imagen de Dios, hermano. Nunca lo vea como ese ogro que muchas veces la religión ha querido implantar en nuestras mentes. Y que el diablo ha querido implantar en nuestras mentes. No, hermanos, ya somos sus hijos. Él nos ama. Y como todo buen padre amoroso que nos ama y nos quiere derechitos, nos quiere disciplinar, quiere que seamos hombres de bien, que útiles a la sociedad, así Dios nos quiere, hombres derechitos, útiles para su evangelio, útiles para el reino de Dios. ¿Sí? Aunque a veces duela esa formación. Eso es todo, hermanos. Discúlpenme que haya demorado tanto, pero les repetí desde un principio, se los advertí, no iba a ser corta esta enseñanza porque hay mucho que ver, hermanos, mucho que ver.
Dele gracias a Dios, dele gracias a Dios por su salvación, dele gracias a Dios por su seguridad de su salvación, dele gracias a Dios por esas riquezas que nos ha dado en Cristo Jesús, dele gracias a Dios por, por ese amor sin dimensiones, o más bien que no se puede dimensionar, un amor que no se puede dimensionar. Dele gracias a Dios por esa salvación, por esa seguridad que tenemos en Él, y nunca, nunca, nunca piense que usted va a ser desechado por Dios por sus imperfecciones, porque todos somos imperfectos, hermanos. Si Dios nos desechara desde el día 1 de nuestra conversión, ya Dios nos hubiera desechado. ¿Sí? Entonces, hermanos, pues démosle gracias al Señor. Yo le voy a dar gracias ahorita a mi Dios por nuestra salvación, por la salvación que me ha dado, por esa obra tan perfecta que el Señor hizo en la cruz. Y dése cuenta, hermanos, cómo se puede llegar a malinterpretar la Biblia. Yo, hermanos, no me considero la gran cosa. Yo tengo muy poco conocimiento bíblico, pero me he interesado mucho en este tema porque es algo que para mí es súper fundamental, porque la doctrina de la salvación por gracia recibida por medio de la fe es súper fundamental. ¿Por qué? Porque atenta contra la mismísima persona de Cristo y ante la mismísima persona de Dios y la mismísima persona del Espíritu Santo. Porque si la salvación se pudiera perder, a mí me habla mucho de ese Salvador. No solamente la persona que fue salvada, me habla mucho de ese Salvador. Si usted compra un auto y ese auto se le descompone, al primero que va a voltear a ver es al fabricante. ¿Verdad que sí? Entonces, si Dios nos ha dado y Él ha fabricado esta salvación, no la ha otorgado, y si se pudiera perder, hermanos, al primero que yo voltearía a ver es a Dios. ¿Qué clase de salvación es esa? ¿Qué clase de Salvador es ese? El Señor es amor, el Señor es perfecto, hermanos. Démosle gracias. Entonces les decía, hermanos, dense cuenta cómo se pueden llegar a malinterpretar, aunque sean doctores, aunque sean eminencias y eruditos en la Biblia, cuando a veces ya tenemos una idea preconcebida en nuestra mente, a veces simplemente buscamos algo que apoye nuestra postura, ¿sí? Y yo me he topado con muchos versículos que no apoyan para nada la postura que tengo, pero los he tenido que estudiar con toda honestidad. Y durante mucho tiempo este pasaje de Hebreos 10, durante mucho tiempo este pasaje de Hebreos 6 fueron los que más se me opusieron a mi postura, y estuve ahí, estuve esperando la iluminación de Dios, estudiando, escuchando hermanos qué explicaciones me daban de los pasajes. Algunas no eran razonables, no eran correctas, hasta que Dios me dio y me acercó a la verdadera interpretación de esos pasajes, la verdadera explicación de esos pasajes, qué era lo que el Señor verdaderamente quería decir. Hasta ahorita esto es lo que yo he visto, para mí es muy claro en el contexto, analizando en panorama toda la carta, para mí es muy claro que esas advertencias de las que el autor está haciendo a los hebreos es la disciplina de Dios, el fuego de la disciplina de Dios. Y de nuevo, el siempre no desatender esos pasajes donde claramente se me está asegurando mi salvación. Y no caer en contradicción, no hacer que la Biblia caiga en contradicción. Entonces, siempre, hermanos, lo que la Biblia dice, no lo que los eruditos dicen, no lo que los reformadores dijeron, por ejemplo, Martín Lutero, etcétera. No. Sí ayudan, sí sirven, me pueden ayudar a dar un norte, pero siempre lo último, lo primero y lo único que me tiene a mí que interesar es lo que la Biblia dice en su contexto. Eso es lo que realmente me debe interesar. Si usted encuentra una explicación que no es plausible, que no es razonable, no me importa quién la haya dicho, así la haya dicho el Papa, no importa. La Biblia es lo que verdaderamente cuenta y es con lo que nos tenemos que quedar. Entonces, nada más, hermanos,
Hemos terminado con estos pasajes de Hebreos. Vamos a continuar con más pasajes que también se utilizan para decir que la salvación se pierde. Considero que estos son de los pasajes emblemáticos, los pasajes bandera que utilizan para decir que la salvación sí se pierde. Ya los hemos analizado. Creo yo que han quedado claros. Si no le quedó claro algo, pregúnteme en los comentarios. Déjeme ahí su respuesta, su pregunta, qué le pareció, si no le pareció, y en qué estoy equivocándome tal vez, ¿ok? Estoy dispuesto al diálogo, estoy dispuesto a analizar un poco más el pasaje si es que usted me lo propone, pero considero yo que ha quedado claro. Y espero que haya sido de bendición, hermanos. Vayan, lean su Biblia, analícenlo por ustedes mismos, no se queden simplemente con lo que yo les dije. Vayan y ustedes compruébenlo en la Biblia, compruébenlo en la Biblia. Siempre estudiando todo en su contexto, ¿ok? Hermanos, pues muchas gracias. Vamos a estar después subiendo más videos para defender la seguridad de la salvación. Y si le fue de bendición, espero que así haya sido. Compártalo con las personas que usted considera que necesitan escuchar estos videos. Y pues nada más, hermano, denle suscribirse al canal y aquí estamos para su servicio. Dios les bendiga.